Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, la semana pasada se había dado a conocer que por decreto presidencial, pues muchos de los reclusos que se encuentran actualmente en centros penitenciarios y que no habían recibido una sentencia por más de 10 años de incluso estar recluidos dentro de estos mismos reclusorios, pues el secretario de Gobernación anunció que iba a darse una liberación de todos estos, pues ahora sí, reclusos que cumplían obviamente con los requisitos. Pero déjenme comentarles que también en esta misma conferencia se precisó que Israel Vallarta pues no podría obtener su libertad debido a que está pues ahora sí que sometido a otros procesos, otras carpetas de investigación que obviamente tiene la Fiscalía General de la República. Bueno, independientemente de ese anuncio, déjenme comentarles que Loret de Mola pues salió a decir, o mejor dicho, a tomar esas declaraciones como si fuera un triunfo propio, porque empezó a mencionar que se les había caído pues el teatrito. Recordemos que son bastantes meses los cuales pues se ha venido hablando en torno al caso de Israel Vallarta y también pues en este caso la complicidad que tuvo Carlos Loret de Mola dentro de toda esta situación, que incluso pues fue un tema que se tocó durante varias ocasiones en la conferencia matutina. Pues déjenme comentarles que sale una investigación periodística en la cual pues se presenta que Loret de Mola al final de cuentas está pues metido en todas esas carpetas de investigación o denuncias que también tiene, pues en este caso está enfrentando obviamente Israel Vallarta. Pues amigos, de esta información vamos a estar hablando en este video. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Pues como les decía desde un inicio, ustedes recordarán que incluso Olga Sánchez Cordero, la ex secretaria de Gobernación, pues había mencionado acerca de la presencia de dos causas penales que le siguen todavía a Israel Vallarta, y obviamente estas fueron confirmadas todavía la semana pasada por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien indicó que aunque Israel Vallarta se le acreditó como víctima de tortura por protocolo de Estambul en un caso de secuestro, no podrá beneficiarse del decreto de liberación de presos porque tiene otro proceso abierto por el mismo delito. Y les decía yo también, o les comentaba acerca de que Loret de Mola, pues lo primero que sale a mencionar es que se les cayó el teatrito, ¿no? Y aquí vemos lo que menciona, pues así muy brevemente la publicación. Carlos Loret de Mola, quien conducía el programa en el que se transmitió en vivo la escenificación del arresto de Israel Vallarta y Florence Cassés, considera el anuncio de Adán Augusto como una victoria, haciendo alarde, pues obviamente de esta frase de se les cayó el teatrito. Pero déjenme comentarles que afortunadamente pues Carmen Aristegui retoma este caso y también presenta una investigación periodística muy extensa que se hace en torno a este montaje de Carlos Loret de Mola. Vemos cómo a través de su cuenta de Twitter pues presenta lo que en este caso se concentra esta investigación. Todos los casos de Israel Vallarta están relacionados con el montaje. Aquí vemos otra publicación, dice: armaron otros casos a Israel Vallarta para presionarlo y evitar su liberación. Secretario de Gobernación desconoce el caso de Vallarta y deforma los hechos. Carlos Loret de Mola abusa de argumento deformado en caso Vallarta. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata pues esta investigación que presenta Carmen Aristegui. Emanuel Stills es una de las periodistas que más ampliamente ha investigado este caso. El caso ha merecido el trabajo de varios colegas que han publicado libros
reportajes. Este caso es un caso, desde luego, muy relevante en México por todo lo que involucra. Y Emanuel escribió que es un libro referencial que tituló El teatro del engaño, buscando a los zodiacos, la banda de secuestradores que nunca existió. Y buscamos a Emanuel, pues, para hablar del tema, para que nos dé su punto de vista y lo que piensa de lo que dijo el secretario de Gobernación acerca de Israel Vallarta y esta circunstancia. Buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Carmen. Un gusto estar contigo. Igualmente, ¿qué te dice lo que plantea Adán Augusto López sobre el caso de Israel Vallarta? Pues yo estoy tan sorprendida como tú, Carmen, porque no entiendo muy bien a qué se refiere el secretario de Gobernación con esta mención a otro proceso abierto, otro secuestro. O sea, los secuestros de los que está acusado Israel Vallarta son, digamos, los mismos. En el caso, está acusado, para retomar de manera rigurosa, ¿no?, las acusaciones en su contra. Son 4 secuestros, inicialmente 4 averiguaciones previas. A partir del 2005, bueno, hay que mencionar, y eso es importante, yo creo que a eso se debe gran parte de la confusión que surge hoy, incluso por parte de la Secretaría de Gobernación, y eso lo explicaré después, porque hay una gran contradicción entre lo que están diciendo hoy y lo que afirmaron en su momento, desde los últimos 2 años, ¿no? Hay que decir, perdón, Emanuel, me detengo un segundito solamente para decir, la anterior secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como todos sabemos, es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y le correspondió a ella y en su momento al actual presidente de la Corte investigar para la Corte el caso Cassés, y conoce como pocos o pocas el asunto, tratándose de algo que tuvo una resolución en el máximo Tribunal de Justicia. Perdón que me detenga, pero es importante señalarlo. Por eso hay que decir que ha planteado Sánchez Cordero como ministra y como secretaria de Gobernación, y qué fue lo que dijo el martes el nuevo secretario. Sí, exacto. Se está usando hoy por parte de Carlos Loret de Mola el argumento precisamente deformado, insisto, por parte del secretario de Gobernación, que lo que se manda a la sociedad es ese mensaje de no, pero es que tiene otro caso que no tiene nada que ver, ¿no? Lo retoma Carlos Loret de Mola y dice, pues es que es un secuestrador y no tiene cómo zafarse de este otro secuestro y se les cae el teatrito, ¿no? Pues nada que ver en realidad. O sea, este caso, primero hay que entender lo que significa tiene otro secuestro. O sea, no hay, repito, ¿no? Es un montaje, es el mismo montaje, con todos sus alcances, con todas todos sus tentáculos, ¿no? De cómo necesitaban ese secuestro inicial para detener a Israel Vallarta, y cómo necesitaron ese otro secuestro, que en realidad es anterior, pero lo acusan prácticamente 10 años después, para mantenerlo en la cárcel y contrarrestar lo que podía ser una estrategia con la Suprema Corte, ¿no? Entonces, no hay otro secuestro, es un único montaje. Cuando me refiero al montaje que judicial, no solamente ahí es la televisión, o sea, el montaje de la televisión, o la recreación de la televisión, o como se le quiera decir a todo esto, involucra varias cosas. Dijiste, es un tema judicial, un tema de relaciones de poder y un tema mediático, todo junto. Y vemos ahí precisamente como Carlos Loret de Mola está jugando en esa ambigüedad, ¿no? Está aprovechándose de esa confusión entre montaje judicial, montaje mediático. Una cosa es el montaje judicial, que creo que ya expuse en varios de sus alcances, no de manera completa, pero me tardaría horas. Pero el montaje mediático se da precisamente el 9 de diciembre. Aquí nadie está diciendo que las televisoras fueron parte de cómo fabricaron culpabilidades a Israel Vallarta desde agosto de 2005. Nadie tampoco está diciendo que estaban al tanto de que Israel Vallarta y Florence Cassé fueron detenidos el 8 de diciembre, un día antes de su presentación en público, ¿no? Nadie está diciendo eso. El montaje mediático sí existe, y sí, de ese realmente Carlos Loret de Mola no tiene cómo zafarse. No tiene cómo zafarse porque hay que ver las imágenes de entonces. Hay que volver a verlas, es muy importante, porque se ve claramente cómo la televisora, más que TV Azteca, que llegó después, la televisora
Televisa está presentando desde el momento en que entra al rancho, se ve como ellos dan la señal a los agentes federales de investigación, les dan la señal para entrar y para empezar el operativo en función de los tiempos televisivos, ¿no? Es un operativo que se da para la televisión, no se da en realidad y lo filma la televisión, se da para la televisión, es ejecutado para la televisión. Y se ve claramente cómo ellos están, tanto él como el reportero Pablo Reina, Carlos de Mola y el reportero Pablo Reina, repito, están presentando de manera falsa como si estuviera ocurriendo en vivo algo que no ocurrió en vivo. O sea, está ocurriendo en vivo el falso operativo que ellos pidieron que se recreara para ellos, ¿no? Pero no está ocurriendo realmente en ese momento, lo están filmando para ellos. Declaraciones es que Israel Vallarta está acusado de secuestros que no tienen nada que ver, y así lo entiende la sociedad, así lo entiende la gente. Así se presenta y así se ha presentado con ganas de... Exacto. Ajá. Y así se manifiesta a las personas en las redes, ¿no? Dicen, claro que es un secuestrador y por eso tiene otros secuestros. Y no son secuestros que no tienen nada que ver, porque tienen todo que ver con ese montaje judicial. El secuestro de Valeria es la base que utilizan para fabricar el montaje, o sea, para organizar ese montaje, ¿no? Y el caso de Shlomo es el secuestro que utilizan para presionar para que Israel Vallarta no vaya a denunciar los abusos en su contra. Pues la verdad es que escuchando todo lo que esta periodista menciona y a lo cual hace referencia, pues eso al final de cuentas era algo que nosotros ya intuíamos, ya lo advertíamos, me refiero a todos los ciudadanos en general. ¿Qué es lo que sucede? Ellos, durante el sexenio de Felipe Calderón y también pues en este caso el control que tenía García Luna sobre la seguridad nacional de nuestro país, pues resulta que armaron cientos de expedientes. Es más, hay muchísimas publicaciones que mencionan que muchos de los testigos se utilizaban para varios casos, o sea, intercambiaban los mismos testigos para los diferentes casos que se iban armando. No nos vayamos tan lejos, incluso cuando sucedía algún hecho lamentable, algún abuso por parte de los militares o también de la Policía Federal, lo primero que hacían pues era plantarles las armas a estos personajes en donde ellos se habían cometido pues o se habían equivocado y les habían dado chicharrón, y luego siempre a todos los relacionaban, me refiero a las propias víctimas, las relacionaban con que pertenecían pues a bandas criminales. Eso lo vimos en cientos de casos. En lo que se refiere al caso de Israel Vallarta, ¿cómo es posible? Yo francamente ahí sí no lo entiendo. ¿Cómo es posible que se le dé veracidad a una denuncia que presenta la misma fiscalía que se encargó de armar todo el montaje? Es obvio, como dice la periodista, que en este caso concretamente, para darle legitimidad obviamente al montaje que nosotros vimos y que se transmitió por parte de muchas televisoras, pues obviamente también le armaron varias denuncias para señalarlo y decir, sí, fíjense cómo en realidad sí es un secuestrador. Esa es la realidad que nosotros, pues en este caso, vimos a través de la televisión, a través de la pantalla. Ahora sabemos una gran parte de la verdad, pero desgraciadamente, pues hasta este momento hay que señalarlo. Al final de cuentas, Israel Vallarta no ha obtenido justicia y esto es algo que se debe resolver pues lo más pronto posible. Pues amigos, ¿ustedes qué piensan respecto a este tema? Déjenmelo en los comentarios. Y esta es la información que yo tengo por el momento. Nos vemos en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Suscríbete y dale like.